¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Este pasado miércoles, día 7 de abril, arrancó la campaña de la renta, una campaña que, como bien sabéis, se va a alargar hasta finales del mes de junio. Y nos queremos preguntar en el consultorio cómo va a ser la campaña de este año, cómo va a afectar la pandemia de la COVID-19 que llevamos viviendo los últimos 12 meses a todo este proceso y a este procedimiento. Pues bien, en el consultorio vamos a intentar resolver todas aquellas dudas, como por ejemplo los ERTE o el ingreso mínimo vital. ¿Cómo van a afectar al pago en la renta? Estamos realmente muy pendientes de cómo va a ser este proceso, de cómo va a ser esta campaña de la renta y sobre todo si en los próximos días, las próximas semanas, puede haber cambios legislativos que puedan facilitar en cierta manera todos los problemas que han habido durante este último año, durante este año que hemos vivido con la pandemia de la COVID-19. Para hablar de todo ello tenemos a Alberto del Pozo. Alberto es técnico del Servicio de Estudios de UGT, es coordinador del área económica del servicio. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Carlos, buenas tardes. Realmente, lo decíamos, Alberto, estamos un poco expectantes. Se ha hablado incluso de que podría haber cambios en la regulación para que, por decirlo de alguna manera, los ciudadanos y ciudadanas no paguen el pato de todo esto que ha pasado durante el último año. ¿Crees que va a ser así? ¿Va a haber cambios importantes en la regulación? ¿Nos encontramos en lo que podríamos decir un año excepcional en cuanto a presentar la declaración de la renta? Bueno, la campaña de la renta que comienza ahora realmente no contiene grandes novedades legales o normativas respecto de las de años anteriores y, por supuesto, no es posible que ahora se produzca una modificación legal que afecte a las declaraciones que ya se han comenzado a realizar. Esto sería absolutamente anómalo. Por tanto, en este sentido creo que podemos decir que esta campaña de la renta es absolutamente normal. Ahora bien, sí que es cierto que en 2020, como consecuencia de algunas de las medidas que se han tomado para hacer frente a la pandemia, bueno, pues se han extendido algunas situaciones específicas laborales que conllevan o bien una reducción de salarios o bien una forma especial de percibir las retribuciones a lo largo del año y que esto sí que tiene consecuencias a la hora de realizar la declaración de este año y que hay que conocer. Una de estas situaciones de la que se está hablando mucho es la de aquellos que han pasado por un proceso de expediente de regulación temporal de empleo, por un ERTE. Estas personas en 2020 han tenido dos pagadores. De un lado su empresa, que les ha pagado parte de su salario, y de otro lado el Servicio Público de Empleo, que les ha pagado la prestación por desempleo a la que han tenido derecho durante su permanencia en situación de ERTE. Hay quien está diciendo que estas personas tienen un trato fiscal peor que quienes tienen solamente un pagador. Entre otras cosas, argumentan porque la obligación de declarar para quienes tienen dos pagadores se reduce de 22.000 euros, que es la cuantía general, a 14.000 euros. Entonces hay muchas personas que tendrán que hacer la declaración de 2020 que si hubieran tenido un solo pagador no habrían tenido que hacerla, todos aquellos que se encuentran entre 14.000 y 22.000 euros, y además es muy probable que la declaración les salga a pagar. Por eso hay quien dice que tienen un trato discriminatorio respecto a quienes tienen un único pagador en el año. Bueno, hay que decir que esto es rotundamente falso, esto no es así y no existe ninguna diferencia entre unos y otros. Vamos a intentar explicarlo. Quienes han tenido dos pagadores en 2020, cada uno de esos pagadores ha estimado que el importe de las retribuciones de esta persona trabajadora sería en el año solamente lo que este pagador le estaba dando. Por tanto, ha infravalorado la retribución total que percibiría a lo largo del año y en consecuencia las retenciones que le ha realizado serán muy bajas, mucho más bajas que aquel que ha tenido un solo pagador. En este sentido, como las retenciones han sido muy bajas, por eso se establece una obligación de declarar inferior a aquella de quienes tienen un pagador. Se reduce de 22.000, como digo, a 14.000 euros. Claro, al realizar la declaración de la renta, puesto que han aportado muy poco a lo largo del año, la declaración probablemente le saldrá a pagar.
y tendrán que aportar la diferencia de lo que han aportado en forma de retenciones y lo que tendrían que haber aportado si solamente hubieran tenido un pagador. Por ejemplo, Alberto, hemos conocido esta semana que se va a flexibilizar, por decirlo de alguna manera, el pago de aquellas personas que han sufrido un ERTE. No sé cómo va a ser eso. Sí, quienes han tenido dos o más pagadores en 2020, por ejemplo, quienes han estado en situación de ERTE, no están peor tratados fiscalmente que quienes han tenido un pagador. Esto es así y es muy claro. Ahora bien, hay alguna circunstancia que sí que es diferente. Una de ellas ya le hemos dicho, que es que se reduce el límite de obligación de declarar. Pasa de 22.000 euros a 14.000 euros. Es decir, que quienes han percibido en 2020 retribuciones brutas entre 14.000 y 22.000 euros tienen obligatoriamente que hacer declaración, mientras que si hubieran tenido un solo pagador no habrían tenido que hacerla. Y la segunda cuestión más importante es que esta declaración probablemente les va a salir a pagar porque su aportación vía retenciones ha sido muy reducida y por tanto tienen que pagar ahora lo que no han pagado mes a mes en forma de retenciones. Por tanto, les va a salir a pagar y en algunos casos puede ser una cuantía importante, que en personas que han sufrido una reducción de sus retribuciones al atravesar un proceso de ERTE, pues puede suponer un quebranto importante si se afrontara de una vez. Por eso hay que valorar muy positivamente la medida que ha tomado Hacienda, que permite este año pagar a estas personas que han estado en situación de ERTE la deuda tributaria que suponga su declaración de la renta en 6 veces y sin recargo. Es importante, creemos que Hacienda en fin, ha sido en este sentido comprensiva con estas situaciones y que hay que informar debidamente a todas las personas trabajadoras de que esto es así. Por cierto, muy importante, porque se está hablando también mucho estos días, ¿es conveniente apresurarse a la hora de hacer la renta? ¿Hay que hacerla rápidamente? ¿O vale más la pena, sobre todo este año, esperar, alargar un poco el proceso, dejar pasar los días, las semanas, a ver si va cambiando alguna cosa o no? Bueno, no se trata de apresurarse a la hora de hacer la declaración y bueno, tampoco recomendamos, por supuesto, apurar los plazos por aquello de hacerlo con una mínima tranquilidad. De lo que se trata es de hacer la declaración bien y de manera rigurosa para no cometer ningún error y sobre todo para que no nos veamos perjudicados a la hora de hacerla. En este sentido, quiero recalcar que no estar obligado a hacer la declaración no significa que no hayamos pagado IRPF. Se contribuye al impuesto sobre la renta mensualmente con las retenciones que nos hace la empresa mes a mes. La declaración lo único que hace es ajustar lo que hemos aportado. Si nos sale a devolver es porque se ha retenido más de lo que correspondería a lo largo del año y si sale a pagar es porque se ha retenido menos. Es decir, no hay diferencias o no debe haber diferencias de tributación en el caso de presentar declaración o de no presentarla. Eso sí, la recomendación es siempre realizar el borrador de la declaración y presentar declaración en el caso de que comprobemos que, bueno, pues que hay algún error en la información que hace Hacienda, que nos manda Hacienda en el borrador, o que consideremos que sale más favorable de lo que nos indica Hacienda. Y siempre chequear el borrador y trasladar por nuestra cuenta los datos que tenemos a la declaración y hacer un borrador propio diferente al que manda Hacienda, porque bueno, Hacienda lo hace muy bien, pero a veces puede cometer errores y siempre tenemos que cotejarlo. En este sentido, recomiendo que se utilicen los servicios del sindicato para realizar la declaración de la renta y comprobar que efectivamente están bien trasladada toda la información y que no hemos salido perjudicados por ningún dato que no se haya tenido en cuenta. Alberto del Pozo, técnico del Servicio de Estudios de UGT, coordinador del área económica del servicio, muchísimas gracias. Gracias, Carles. Hasta luego. Llegamos a esa parte más compleja, esa renta que este año, como todos los años, suele llegar en este mes de abril
para molestar un poquito, por no decirlo así. Pero este año, además, con ciertas complicaciones y ciertas dudas. Es un año de pandemia, un año entero donde hemos vivido la COVID, donde han pasado muchas cosas, como por ejemplo los ERTE o el ingreso mínimo vital. Todo esto probablemente tenga efectos en lo que es la renta de este año 2021. Tenemos con nosotros a Daniel Pezuela, es el secretario de Administración de FSMC UGT Madrid. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Carlas. Encantado y, bueno, lo primero, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo con este canal de comunicación, que creo que es una herramienta muy útil para todos los trabajadores en general y sobre todo para los afiliados, afiliadas y delegados y delegadas de la UGT. Muchas gracias, Dani, y te tenemos hoy con nosotros porque tu participación es importante. Es un tema complicado el de la renta. Como bien saben las personas que nos están viendo y escuchando, desde UGT, desde las federaciones, se intenta ayudar a aquellas personas que lo precisen a hacer esta declaración, a orientarles un poco por dónde tienen que ir los tiros, por decirlo de alguna manera. Este año con dos aspectos que preocupan mucho, los ERTES y el ingreso mínimo vital. ¿Tú crees realmente que van a dar algún tipo de problema en lo que es la renta de este año? Bien, tendríamos que empezar un poco para explicar y que la gente tenga claro qué supone lo que son las prestaciones de los ERTE, es decir, lo que ha pagado el SEPE, y qué supone el ingreso mínimo vital. Y antes de eso, sería aconsejable el conocer, porque evidentemente este año estamos teniendo muchas consultas y muchas llamadas con respecto a estos dos problemas, que creo que habéis dado un poco la clave de las novedades de este año. En primer lugar, hay que tener claro quiénes están obligados a declarar, y de una manera esquemática lo que vamos a trasladar es todas aquellas personas que tengan ingresos por debajo de los 22.000 euros al año. Si es un único pagador lo que tienen, es decir, si fuera la empresa habitual o bien el SEPE en este caso, no tienen obligación de declarar. ¿Quiénes sí tienen obligación de declarar? Los que se encuentran en el tramo entre los 14.000 euros de ingresos y los 22.000 euros de ingresos, pero aquí viene la diferencia, no solamente haya un único pagador, sino que haya dos pagadores, que puede ser la empresa habitual, en este caso el SEPE, que es lo que nos está llevando a este tipo de consultas, o bien otras empresas. Pero tenemos que tener en cuenta que si no es el pagador habitual, el resto de las empresas que pudieran ser pagadores, como es el SEPE, si han generado ingresos de 1.500 euros o más, sí que están obligados a declarar. Es decir, en ese tramo de 14.000 y 22.000 tiene que haber un conjunto de segundos pagadores que generen esa cantidad de 1.500 euros o más, con lo cual hay más de un pagador y en ese caso sí que tienen que declarar. Y luego ya por último, en todos los casos en los que haya ingresos de más de 22.000 euros, están obligados a declarar. Ahora bien, vamos ya a ir al aspecto del tema de las prestaciones del SEPE y al tema del ingreso mínimo vital. Los ERTE y el ingreso mínimo vital, Evidente. eso es. Entonces, los ERTEs tenemos que entender que son ingresos, pero se consideran rendimientos del trabajo, es decir, es salario. Por eso tienen que tributar. El problema que tenemos, como bien querías apuntar, es que este tipo de prestaciones no han generado prácticamente retenciones o las retenciones han sido nulas. Eso implica que ahora a la hora de declarar sí se van a tener que compensar y la agencia tributaria las va a tener que considerar. Una solución posible, pero de cara a ahora no, sino que tendría que ser de cara a futuro, sería contactar con el SEPE para modificar estas retenciones de este IRPF de las prestaciones y pedir que se modificara para que evitáramos esta situación. Pero ya te digo, eso tendría que ser ya de cara a futuro. Ya no da tiempo para esto. En el ejercicio del 20 no daría tiempo. Vale. Y en esta cuestión también tenemos que anunciar que la gente que se encuentre afectada por estas prestaciones del SEPE y que su declaración pudiera salir positiva y a pagar, estamos aconsejando que esperen un tiempo porque tenemos noticias ya en los medios de comunicación que quieren sacar, no sabemos si un decreto, una notificación, pero lo que quieren es permitir que la gente que se encuentre afectada y en esa situación puedan aplazar el pago durante 6 meses o pagar en 6 meses esos importes que les puedan salir a pagar. Eso con respecto al SEPE, ¿vale? Y con respecto al... El tema del ingreso mínimo vital es importante porque la gente que nos está viendo pensará, hombre, con el ingreso mínimo vital, la gente que cobra el ingreso mínimo vital no llega a los 14.000 y ni mucho menos es probable que llegue a los 22.000. Pero al ser una prestación especial es donde hay que tener mucho cuidado. Claro, ahí lo que nosotros os tenemos que remitir es precisamente a cómo está contemplado el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital se trata de una serie de ingresos que son ayudas, vamos a llamarlo ayudas o subvenciones, que tienen un tratamiento especial
pero son ingresos y tienen que tributar. Por eso nosotros nos remitimos a que la gente conozca que en el artículo 33 del Real Decreto 20/2020 se establece que el ingreso mínimo vital tiene que declararse no solamente por el titular, sino también por los beneficiarios que forman parte de la unidad colectiva. Al final tenemos que entender que son unos ingresos que vienen del Estado y en teoría ellos tienen que hacer este tipo de declaraciones. Así que, bueno, la situación está como está. Nosotros, en este sentido, entendemos que son cantidades insuficientes y pese a que son unas cantidades que están establecidas para intentar ayudar a las economías familiares, sí que de alguna manera ahora mismo, y tal como tenemos, digamos, fiscalmente contemplados estos conceptos, sí que tendrían que declararse. Hay que tener mucho cuidado precisamente con todo esto de las prestaciones, porque caemos, yo creo que generalmente, ¿no?, en el error de que cuando se cobra una prestación, pues oye, no es necesario, ¿no?, presentar la renta, y ni mucho menos, hay que informarse exactamente de todo, entre otras cosas, por eso tenéis este servicio, ¿no?, para que la gente pueda saber si realmente le tocaría o no hacer y qué es lo que debe hacer, ¿no? Claro, fiscalmente es lo que hemos estado explicando. Luego hay una segunda parte que es desde el aspecto sindical y social, que es desde el que UGT defendemos, intentamos seguir peleando, que es en el que la gente tiene que conocer y tiene que contemplar, que nosotros evidentemente vemos que son dos aspectos, aunque haya que tributar o que reflejarlos en la declaración de la renta, son dos logros muy positivos. Al final, el tema de las prestaciones por ERTE lo que permiten es una herramienta muy útil para mantener el empleo. Permite a las familias el poder sostener la economía familiar, aunque sea temporalmente, y aunque volvemos a repetir, son cantidades que nos gustaría que fueran mayores, pero lo que permite es que no se pierda el empleo. Eso es un aspecto muy importante. Y luego el tema del ingreso mínimo vital son ayudas, es decir, son ingresos, pero también hay que contemplarlo como unas cantidades que ayudan a tener una renta mínima que permita el sostener la economía familiar en situaciones de vulnerabilidad económica, pero lo más importante es que permiten crear oportunidades de inclusión laboral y de inclusión social. Entonces nosotros apostamos porque estas cantidades cada vez sean mayores y sobre todo en el caso del ingreso mínimo vital, para que no haya demasiadas trabas administrativas y se permita un fácil acceso a todas estas personas que tendrían que recibir el ingreso mínimo vital. La campaña de la renta que empezó este miércoles 7 de abril, este pasado miércoles, se alargará hasta el mes de junio y que nos deja esos dos datos importantes, los ERTE y el ingreso mínimo vital, que van a jugar un papel muy importante en lo que es la renta de este año. Daniel Pezuela es el secretario de Administración de FSMC UGT Madrid, el servicio, el departamento que se está encargando de ayudar a los afiliados y afiliadas, a aquellas personas que soliciten ayuda para poder hacer la renta de este año. Dani, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y simplemente comentar a los afiliados y afiliadas de UGT que en el momento que tengamos cualquier notificación o noticia desde el Gobierno o bien desde la agencia tributaria, estaremos pendientes de ello y les informaremos puntualmente para que no perdamos la oportunidad de mejorar las desgravaciones o las ventajas fiscales que a todos nos hacen mucha falta. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Conocemos algunos detalles técnicos, conocemos cómo puede afectar o no los ERTE y el ingreso mínimo vital a la declaración de la renta de este año, y ahora, para acabar el programa, queremos conocer las tres claves que hay que tener muy presentes, que hay que tener claras a la hora de abordar y de hacer la declaración de la renta. Nos lo explica Pedro García, compañero de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Lo primero que tenemos que mirar son los rendimientos del trabajo. Si tenemos un solo empleador, el límite está en 22.000 euros. Pero si tenemos más de un pagador y el segundo o posterior nos pagan más de 1.500 euros brutos anuales, ese límite baja a 14.000 euros. Pero no solo nos tenemos que fijar en eso, también nos obliga a presentar la declaración de la renta si tenemos rendimientos de capital mobiliario superiores a 1.600 euros, rentas inmobiliarias imputadas superiores a 1.000 o una pérdida patrimonial superior a 500 euros. Siempre tenemos que revisar los datos que aparecen en el borrador de la declaración de la renta para confirmar que están bien, porque si nosotros hacemos la declaración de la renta con esos datos, pero luego posteriormente, y pese a que esos datos nos haya facilitado la agencia tributaria,
Si posteriormente la agencia tributaria nos revisa la declaración de la renta y detecta que algún dato está mal, nosotros no podemos alegar que hemos hecho esa declaración con los datos que ya nos ha facilitado y nos podría practicar una liquidación. La cuota sindical es un dato que siempre tendremos que revisar porque nunca vendrá informado en el borrador de la declaración de la renta y tendremos que meter de forma manual. Otros datos que siempre son interesantes revisar son las donaciones a ONGs, porque hay muchas de ellas que no vienen dentro de los datos fiscales. Y lo que siempre tenemos que revisar son las deducciones autonómicas, porque esas las tenemos que meter nosotros manualmente. Y pues tales como el alquiler, las deducciones por los uniformes de los hijos, las clases de inglés o cualquier otra que tenga nuestra comunidad autónoma. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana, donde hemos intentado ayudaros, explicar aquellas pequeñas claves en cuanto a la declaración de la renta, esta campaña que empezó el pasado miércoles 7 de abril y que se va a alargar hasta finales del mes de junio. Nosotros volvemos la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre.